Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. En esta ocasión vamos a encontrar la dirección de un vector fuerza a partir de sus componentes. Esta es una herramienta que posteriormente vas a necesitar en ejercicios de distintas fuerzas. Así que, comenzamos. Y bien, los componentes del ejercicio son el componente horizontal o el componente de X igual a 20 newtons y el componente vertical o el componente en Y que es igual a menos 20 newtons. Me piden encontrar la dirección. En otras palabras, ¿cuál es el ángulo que forma este vector a partir de la horizontal? Aquí comienzas con 0 grados y ¿cuántos grados forma este vector? Eso es lo que vamos a buscar. Y normalmente en los libros te dan una fórmula con la cual puedes encontrar este ángulo. Pero, ¿de dónde viene esa fórmula? ¿Por qué se ocupa esa fórmula? Eso es lo que vamos a hacer en este video. Aquí tenemos dibujado el primer cuadrante de un plano cartesiano y me dan los componentes. Ahorita no les voy a poner alguna magnitud, solo los voy a dibujar. Este sería el componente de X, le vamos a llamar el componente de la fuerza en X. Y aquí el componente de la fuerza en Y. Y voy a simular la magnitud del vector. Le voy a llamar F, que esta es la magnitud. Nosotros estamos buscando, bueno, lo voy a hacer más grande. Voy a hacer más grande la magnitud del vector. Aquí está la magnitud del vector y nos piden encontrar este ángulo. Si este componente lo recorro aquí, de la misma magnitud, lo voy a poner con líneas punteadas. Este sigue siendo el componente en Y. Vamos a tener un triángulo rectángulo y en geometría analítica nosotros calculamos la pendiente. Que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Qué es lo que queremos encontrar con la pendiente? Igual queremos encontrar este ángulo, el ángulo de inclinación. Es decir, aquí tenemos una pendiente positiva. Va incrementando. Si tenemos la recta así, es una pendiente negativa, porque va decreciendo. ¿Qué me está diciendo esta pendiente? Bueno, este es un punto que es Y2, este es un punto que es Y1, este punto es X2 y este punto es X1. La longitud Y2 menos la Y1 me da esta longitud. La longitud X2 menos X1 me da esta longitud. Y con esta división encuentro la pendiente.
vamos a localizar los elementos del triángulo rectángulo. Lo voy a poner en otro color. Este es el ángulo de 90 grados que todo triángulo rectángulo tiene. El lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. El lado opuesto al ángulo de referencia se llama cateto opuesto y el lado que toca al ángulo se llama cateto adyacente. En otras palabras, la pendiente también es igual al cateto opuesto porque dijimos que esta longitud es y2 menos y1 y que esta longitud es x2 menos x1. Esta longitud en el triángulo rectángulo es el cateto adyacente. La pendiente también es cateto opuesto entre cateto adyacente y eso nos lleva a una razón trigonométrica. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a la tangente. Por lo tanto, podemos observar aquí que el cateto opuesto en términos del vector, que aquí tenemos, este también es la longitud del vector, este es el componente en y, en el triángulo es el cateto opuesto y este es el componente en x, que es el equivalente al cateto adyacente. Por lo tanto, para encontrar la dirección del vector o el ángulo, vamos a tener la tangente de un ángulo es igual el cateto opuesto en términos del vector, el componente en y, sobre el cateto adyacente en términos del vector, el componente en x. Y esta es la fórmula que te dicen o que te dan en los libros. ¿Cómo puedo encontrar el ángulo o la dirección, que es θ? Aquí le voy a poner para que lo tengamos claro que θ va a ser la dirección del vector. Si quiero despejar el ángulo, la tangente, lo paso al otro lado de la igualdad como arco tangente. La dirección es igual al arco tangente de el componente, lo voy a poner entre paréntesis, del componente en y sobre el componente en x. Y listo. Ya tenemos la fórmula y encontramos por qué de esta manera encuentro la dirección del vector. Pero antes de resolver el ejercicio para aplicar lo que acabamos de aprender, en conclusión, vimos que el cateto opuesto entre el cateto adyacente, esta división, me da el ángulo de inclinación de la recta o la pendiente. Cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a la tangente, que también sería igual a la pendiente. Y
Esto ya viéndolo en términos del vector, el cateto opuesto pues es el componente en y el cateto adyacente es el componente en x del vector. Bien. Vamos a sustituir los valores en la fórmula. Arco tangente de el componente en y menos 20 newtons sobre el componente en x 20 newtons. Menos 20 newtons entre 20 newtons es igual a menos 1. Arco tangente de menos 1. Esto es lo que quiero buscar. Es lo mismo que la tangente, lo voy a ver como aquí, de un ángulo. ¿Qué ángulo me da menos 1? Tengo dos ángulos que me dan menos 1. Es 135 grados y 315 grados. ¿Cómo voy a saber cuál es? Porque tengo dos y normalmente vamos a tener dos respuestas. Cuando tenga dos respuestas, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues muy fácil. Voy a graficar los componentes del vector. El componente en x es igual a 20 newtons. Recuerda que aquí está x positivas y aquí están los componentes de x negativos. Como es positivo, pues va a estar en el lado positivo de x. Y ahora el componente de y. Bueno, pues aquí están las y positivas y aquí están las y negativas. Entonces, es negativo el componente, pues va de este lado. Y ya tenemos el componente de la fuerza en y. Por lo tanto, la dirección es 315 grados. Claro, es 315 porque como partimos del eje X positivo, aquí es de aquí para acá, tenemos 90 grados, aquí 180 grados y aquí 270 grados. 135 no puede ser porque estaría aquí. Y es 315 porque está entre 270 y 360 grados. Vamos a ver, 315, le voy a quitar estos 270. Menos 270, 0 para 5 son 5, 7 para 11 son 4 y 3 para 3 son 0. A esto todavía le quedan 45 grados. Entonces va a estar a la mitad, porque cada cuadrante tiene 90 grados. 270 más 45, pues es la mitad. Y más o menos ahí es la mitad. Este sería el vector y su magnitud, que la represento con F, sería esta. Solo estamos simulando porque lo que me piden pues es la dirección. ¿Cuál es la dirección? 315 grados. Es decir, esta. Esta es la dirección que le llamamos θ, 315 grados. Y con esto finalizamos el video. Bien puedes aprenderte solo la fórmula, muy fácil. El arco tangente de el componente en y entre el componente en x, sin que olvides que al tener dos ángulos tienes que graficar los componentes para ver cuál es el ángulo correcto. Y bien, con esto finalizamos este video.
Te dejaré la lista de reproducción donde explico otros elementos del vector y espero poder aportar conocimientos para sus estudios. Los espero en el canal con los próximos videos. Bye.